Nosotros somos el grupo 9, integrado por Ana Luz Alecha, Mayra Alpuín, Sol Ferreira y quien les habla, Cindy Ceballos. Vamos a comenzar con el tema de enfermedad respiratoria. Nos tocó lesión pulmonar aguda y hoy vamos a hablar sobre su forma más grave, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El síndrome de dificultad respiratoria aguda es un tipo de insuficiencia respiratoria que provoca acumulación de líquido en los pulmones e hipoxemia. Se divide en tres categorías: leve, moderado y grave. Puede darse en personas que ya padecen una enfermedad pulmonar o personas con pulmones previamente normales. Por lo general es un trastorno del adulto, pero puede presentarse también en niños. Tiene una tasa de mortalidad de un 40%. Lesión pulmonar aguda o el síndrome de dificultad respiratoria aguda puede generarse por cualquier enfermedad o alteración que dañe los pulmones. Las cuatro que más se asocian al SDRA son sepsis, infecciones pulmonares, siendo la neumonía una de las principales, aspirado gástrico y traumatismos mecánicos. Asimismo, hay distintos trastornos sistémicos que pueden derivar en un SDRA en menor proporción, como quemaduras, radiación ionizante, inhalación de irritantes, humo, gases químicos, sobredosis de heroína, metadona o barbitúricos, entre otros. Bueno, se inicia por la lesión de los neumocitos y el endotelio pulmonar. Esta lesión produce una respuesta inflamatoria intensa que causa una alteración de la membrana alveolo-capilar y modifica su permeabilidad. Los alveolos se llenan de líquido, produciéndose una situación de edema pulmonar y atelectasias por la reducción del surfactante. Vamos a explicar un poquito el proceso con la imagen que está en la filmina. Como pueden ver, del lado izquierdo se puede observar un alveolo normal. Se observa el epitelio bronquial que está asentado sobre la membrana basal, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que son los que se encargan de sintetizar el surfactante, y también se pueden ver los macrófagos alveolares, y por el capilar que viajan células sanguíneas como glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Del lado derecho ya tenemos lo que sería el proceso del síndrome. Cuando hay un factor de riesgo desencadenante, como nombramos recién, que puede ser neumonía, quemadura, aspiración gástrica, se produce una respuesta inmunitaria que activa los macrófagos alveolares, que comienzan a secretar una serie de sustancias inflamatorias como interleucinas o el factor de necrosis tumoral. Esto hace que atrae a los glóbulos blancos de la circulación hacia el intersticio y los alveolos. De esta manera, células que no deberían estar dentro de los alveolos llegan y comienzan a sintetizar una serie de sustancias que producen necrosis del epitelio bronquial y lesionan a los neumocitos tipo 1 y 2. Por esto se inactiva el surfactante y se comienza a formar membrana hialina. Se puede observar una lesión a nivel del endotelio vascular que produce una fuga de líquido de los capilares hacia el intersticio y el alveolo. Todo esto genera un edema alveolo intersticial debido a que hay daño en esa membrana. Además, a nivel capilar puede haber formación de microtrombos. La resolución de la lesión está obstaculizada por la necrosis epitelial y el daño inflamatorio. Si el estímulo inflamatorio disminuye, los macrófagos van a poder eliminar los detritos intraalveolares y van a comenzar a liberar citocinas fibrogénicas para estimular el crecimiento de los fibroblastos y del depósito de colágeno. Para comenzar la fibrosis de las paredes alveolares, como la reparación. Las células madre bronquiolares van a proliferar para reemplazar a los neumocitos y para restaurar
el endotelio capilar. ¿Cómo nos damos cuenta que podemos estar ante un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria aguda? Generalmente las personas que presentan estos síntomas, el síndrome, ya se encuentran hospitalizadas por alguna de las afecciones nombradas anteriormente. Ante este cuadro podemos observar disnea y taquipnea intensa, aumento de cianosis e hipoxemia respiratoria e infiltrados pulmonares bilaterales. Para confirmar el diagnóstico se debe hacer una gasometría arterial y placa de tórax. El síndrome es la forma más grave de la infección pulmonar aguda, con un porcentaje de mortalidad cercano al 40%, causado por lesiones directas a los pulmones como por trastornos sistémicos. El sistema inmune da respuesta para la eliminación de la causa del desencadenante y el inicio de los procesos de reparación. La desregulación de esa respuesta lleva a un daño pulmonar grave. El síndrome de dificultad respiratoria aguda o lesión, ya les está diciendo la palabra, el nombre de la patología, lo que sucede. Hay una lesión tanto del epitelio, de la membrana respiratoria, que si se acuerdan de anatomofisiología es el epitelio del alveolo. Esto es un alveolo muy amplificado, obviamente. Los alveolos son las cavidades distales a los bronquiolos respiratorios, que solo tienen un epitelio que asienta sobre una membrana basal. Esa es la formación, no tienen músculo liso, no tienen cartílago, es una delgada membranita que acá está, por supuesto, simplificada, y que está pegadita a un capilar, con un espacio, esto está como muy grande acá, muy reducido entre los dos, están prácticamente pegadas el endotelio y la membrana basal del alveolo con el epitelio, perdón, del alveolo y la membrana basal con el endotelio y la membrana basal del capilar. O sea que yo tengo epitelio acá, porque comunica con la vía aérea, y endotelio que comunica con la sangre. Pegaditos. Hay muy pequeño espacio entre los dos. Y por ese espacio va a pasar la hemoglobina, el oxígeno que se va a unir a la hemoglobina, y se va a hacer el intercambio gaseoso. O sea, viene el glóbulo rojo acá, bien aplanado, porque el capilar es del diámetro inferior a un cabello, toma el oxígeno y la sangre cede el CO2. La CO2 ustedes saben que solo en un 20% está unida a la hemoglobina, el resto está disuelta en sangre. Entonces la CO2 difunde hacia el alveolo y el oxígeno se mete y se une a la hemoglobina. Eso se altera acá porque se altera toda esta membrana alveolocapilar, porque entra la noxa. La noxa puede ser desde un gas, como el dióxido de nitrógeno o de azufre, inhalado, o los gases que se producen generalmente en los incendios, en los grandes, sobre todo en los accidentes de los vehículos, los colectivos que se queman, o los componentes del colectivo, o bien en un incendio. También pueden ser por radiaciones ionizantes, que las veíamos el otro día, en la clase anterior, cuando vimos medio ambiente, que son las radiaciones que desplazan electrones de los átomos, o también puede ser por infecciones, como en el caso actual del COVID-19, que tiene la particularidad de llegar rápidamente a este epitelio y producir una lesión. ¿Qué se lesiona? Se lesiona el epitelio, las células, los neumocitos tipo 1, que son estos, que son a través de ellos se hace el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son los que secretan el surfactante, que es la sustancia que evita que el alveolo se colapse en la expiración. Todo esto está alterado, se lesiona, se necrosa. Recuerden que la necrosis es la muerte celular, en este caso es accidental por acción de una noxa. Se lesiona ese epitelio y eso genera
una reacción inflamatoria importante, que como todos sabemos ya, la reacción inflamatoria consiste en vasodilatación, en aumento de la permeabilidad vascular, porque también se lesiona el endotelio del capilar, y esto lleva a la salida de líquido. Entonces este espacio, en lugar de ser finito, se ensancha. Fíjense que acá está mucho más finito que acá, porque acá salió líquido. Con el líquido salen proteínas, salen también células, como los polimorfonucleares neutrófilos, que salen, ven, y que son macrófagos atraídos por estas células necrosadas, que vienen a fagocitar los restos de las células epiteliales rotas. Pido por favor a, no sé si es Painemil, no sé quién es el que tiene el micrófono abierto. Entonces, todo eso genera unas membranitas hialinas que están formadas por células muertas. Y por exudado también, neutrófilos muertos, esa membrana y este aumento de espacio que va a producir una alteración de intercambio gaseoso. La persona entonces va a empezar a estar hipóxica, a estar taquipneica, y también se van a colapsar los alveolos porque va a disminuir el surfactante. Entonces la persona va a tener una gran dificultad respiratoria. Todo esto se ve precozmente en las tomografías. Por eso los pacientes de COVID se les hace tomografías cuando empiezan a desaturar, eso ustedes ya lo deben escuchar incluso en los medios de comunicación, y a tener dificultad respiratoria o a tener síntomas que son unos pequeños ruiditos que se producen a la auscultación, que son los estertores. Entonces se les hace una tomografía para ver si están con neumonía. Muchas veces necesitan oxígeno a presión, con cánula de alto flujo o con respirador, para distender ese alveolo que se colapsa porque no tiene surfactante. Entonces se los coloca en terapia. Hasta que todo esto se resuelva. Muchas veces quedan con secuelas porque esta inflamación, como toda inflamación que se prolonga, genera una restitución con la producción de fibrosis. Entonces la persona a veces queda con áreas de fibrosis y con limitación de la actividad física, queda una secuela que por ahí se podrá revertir o no. Yo desconozco los resultados. Debe ser según el tipo o la extensión de la lesión de la persona. Entonces, esto nos explicaría mucho el COVID, y se explica desde el síndrome de dificultad respiratoria, que también puede ser causado, puede estar presente en personas que tienen problemas cardíacos del ventrículo izquierdo, sobre todo, en donde va a producir un estancamiento de la sangre, porque esta sangre, ustedes saben que va por el capilar pulmonar, que se transforma en vénula, venas pulmonares, y hacen retornar la sangre a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la sangre oxigenada, y de allí va por la aorta a la circulación general. En una claudicación del ventrículo izquierdo aguda, ustedes van a tener un estancamiento de la sangre con aumento de la presión, aumento de la salida de líquido hacia el intersticio y hacia el alveolo. Ya aquí no es por una lesión primaria del epitelio y del endotelio, sino que es secundaria a un problema cardíaco izquierdo. Y también van a tener líquido a nivel de los alveolos y la producción de un edema agudo de pulmón. Eso es un poco lo que explicaría también el problema secundario a las alteraciones del ventrículo. Vamos a presentar las neumonías, cuál es su incidencia en el mundo. También vamos a comentar la fisiopatología, las diferentes clases de neumonía que hay y qué acciones de enfermería podemos tomar si alguien está en nuestro centro de salud. Mi nombre es Milagros. En los países desarrollados la neumonía es la sexta causa de muerte. Se observan entre 7 y 15 casos cada 1000 personas por año. Es Camila,
La neumonía es una infección del pulmón que puede ser causada por múltiples microorganismos, como bacterias, virus y hongos. Cualquiera puede sufrir neumonía y existen muchos factores que determinan que una persona sea más susceptible a infección por unos microorganismos u otros. La neumonía bacteriana puede ocurrir por sí sola, puede desarrollarse después de haber tenido otras infecciones virales como el resfrío o la gripe. A veces la neumonía viral es leve y desaparece por sí sola en pocas semanas, pero en ocasiones es lo suficientemente grave como para necesitar tratamiento. Los diferentes virus que pueden causar neumonía incluyen virus respiratorio sincitial, algunos virus del resfrío común y la gripe, y SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID. Los síntomas más comunes de la neumonía incluyen tos, fiebre, diaforesis, dolor agudo en el pecho al toser o respirar, taquicardia, fatiga, pérdida de apetito, emesis y estupor. Virginia, y la neumonía viral es una inflamación o hinchazón del tejido pulmonar. Es causada por un virus, lo que lleva al intercambio normal entre el oxígeno y el dióxido de carbono en los alvéolos. Los virus que causan la neumonía incluyen el virus de la influenza A, el virus de la parainfluenza y el adenovirus. La neumonía bacteriana es una infección que se manifiesta en uno o en ambos pulmones. Las bacterias hacen que los sacos de aire de los pulmones se inflamen y se llenen de pus. Esto puede afectar al organismo para intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono. Y si tiene una neumonía bacteriana, podría tener dificultad para respirar o sentir dolor al hacerlo. Puede ser leve o grave y puede llegar a causar insuficiencia respiratoria o la muerte. Después tenemos la inmunidad adquirida en hospitales, que se manifiesta a los 2 o 3 días de haberse expuesto a los gérmenes en algún centro de atención médica. Este tipo de neumonía suele ser más resistente a los antibióticos y más difícil de tratar que la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección que se debe a la exposición de patógenos que no provienen dentro de un centro de atención médica. Es del tipo más frecuente y uno se puede contagiar por las gotitas provenientes de una tos, de un estornudo o por el contacto de piel. Soy Guadalupe y la neumonía se puede transmitir por diversas vías, por virus y bacterias en la nariz y en la garganta de los niños y puede infectar los pulmones. Puede ser por medio de la sangre también y por vías aéreas, por las gotitas en el aire, por la tos y los estornudos. Después la neumonía bacteriana se puede transmitir por una bacteria en los pulmones, ya sea por la boca o por una infección desarrollándose en el organismo, y no es difícil de transmitir, ya que el paciente no se lo puede pasar a las otras personas. Y la neumonía bacteriana se puede adquirir por infección alejada de los pulmones, y el virus puede pasar a través de la circulación sistémica por la sangre hacia los alvéolos y que puede generar un edema. La fisiopatología es cuando comienza cuando el virus o bacteria entra a los pulmones, específicamente de los alvéolos, y el sistema inmune va a intentar fagocitar este virus o bacteria para que no pueda salir ni se pueda multiplicar. Esto va a generar una fuga alveolar que va a liberar a linfocitos, glóbulos rojos y sustancias proteicas que provocarán líquido acumulado y una congestión alveolar, y que al respirar se van a escuchar ruidos estertores. Los mecanismos de defensa pueden ser vellos nasales, la tos, las células ciliadas y la inmunidad. La mortalidad en la neumonía depende
de la severidad y el tipo. Por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad es muy baja, del 1 al 3%, y la neumonía hospitalizada necesita más control, es de difícil control, y la mortalidad es del 25 al 30%. Y las neumonías más graves se necesitan más control, o sea, necesitan cuidados intensivos, y la mortalidad es del 50 al 55%. Y voy a hablar de la neumonía crónica, que sería una enfermedad del sistema inmune donde los eosinófilos migran hacia los alvéolos acumulándose, causando la misma infección e inflamación que una bacteria o virus. Todavía se desconoce qué factores son los que causan esta hipersensibilidad. Las complicaciones serían que, si es grave, la neumonía puede llevar a la muerte, y en raras ocasiones puede darse líquido alrededor del pulmón, líquido infectado alrededor del pulmón y abscesos pulmonares y necrosis. Los factores de riesgo. Mi nombre es Besone Gonzalo. Los factores de riesgo de las personas a la neumonía pueden ser las personas fumadoras y con enfermedades crónicas o patologías pulmonares previas, como la diabetes, las cardiopatías, enfermedades renales, el cáncer, el EPOC y el SIDA. Además, se encuentra por malnutrición y exceso de peso. La manera de prevenir la neumonía contaremos con estos cuidados: con la vacunación, dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol, asegurar un estado nutricional adecuado, y después evitar el contacto con niños enfermos y mantener una buena higiene bucal. La vacuna protege de infecciones graves causadas por la bacteria neumococo. En el calendario nacional de vacunas establece la estrategia de vacunación neumococo conjugada para lactantes. La primera dosis es a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y el refuerzo a los 12 meses. En mayores de 65 años se recomienda colocarse la antigripal. La primera dosis es la vacuna conjugada 13 valente, la segunda dosis es la vacuna polisacardia 23 valente, y que es con un intervalo de 12 meses luego de la BCN 13. Después, en personas de 5 a 64 años inmunocomprometidas, la primera dosis es la vacuna conjugada 13 valente, la segunda dosis es la vacuna polisacardia 23 valente en 8 meses, y el primer refuerzo es la vacuna polisacardia 23 cada 5 años. La segunda dosis del refuerzo se coloca cada 5 años. En las personas inmunocomprometidas, la primera dosis de vacuna conjugada 13 valente, la segunda dosis de la vacuna polisacardia a los 23 valente al año de la primera dosis, y el primer refuerzo de la vacuna polisacardia 23 a los 65 años, respetando 5 años, colocando con la dosis previa. La vacuna polisacardia 23 valente no es inmunogénica en menores de 2 años, produce una respuesta inmunote independiente, por lo que no se genera inmunidad de memoria. Y la vacuna conjugada 13 valente tiene una respuesta inmune T dependiente. En primera instancia, en situación de pandemia, cuando una persona viene con síntomas de neumonía, la primera acción de enfermería será descartar el diagnóstico de COVID mediante el hisopado. Luego, una vez que se hizo el diagnóstico de neumonía, podemos vigilar los signos vitales, sobre todo la mecánica de los ciclos respiratorios, revisar el nivel de conciencia, de respuesta, poner a la persona en una posición cómoda para poder respirar, que sería Fowler o semi-Fowler, ver la piel, vigilar si tiene hipotonía o cianosis, y evitar situaciones de estrés y ansiedad, ya que va a necesitar más oxígeno para Fíjense ustedes que la fisiopatogenia es muy parecida a la que vimos recién, ¿cierto? Lo que sucede acá es un ingreso de, en este caso son gérmenes, porque es la neumonía infecciosa, que ingresa por vía inhalatoria
es una forma de acceso de los gérmenes, es la vía inhalatoria, y en esto, acá déjalo ahí, por ejemplo. En esto es importante que veamos cuestiones de nuestra vía respiratoria que nos protegen de esta invasión, partiendo ya desde los vellos de la nariz, como dice acá, ¿ven? Los vellos de la nariz, la mucosa respiratoria más abajo con, ¿se acuerdan? El epitelio respiratorio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes que secretan moco, que trata de detener las partículas cuando ingresan, las envuelve en moco y las trata de expulsar, pero ¿qué pasa? Muchos virus, sobre todo el COVID, y otros virus como el sincicial respiratorio en los niños, lo que hacen es unirse a las proteínas de estas células y se pegan, se pegotean, para evitar ser expulsados. El organismo igual va a tratar, entonces nos aparece congestión, tos, moco, porque está continuamente secretando para tratar de expulsar estas partículas. Es importante acá ver el tema de las gotitas de flush, que son denominadas así, gotitas de flush, que son las gotitas que expulsamos cuando tosemos, cuando estornudamos, también cuando hablamos, o cuando gritamos y cantamos, que en este caso las gotitas, el virus está presente en gotitas mucho más fluidas que el hemófilus, que el virus de la gripe, que el influenza. Entonces se expulsan a más distancia. Nos pueden llegar si estamos a 1,5 metros. Son gotitas muy chiquititas, por eso ingresan y llegan a la vía aérea distal, porque son muy chiquititas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que capitalizar para prevenir esta enfermedad y sobre todo como equipo de salud para protegernos nosotros y proteger a la gente que requiere de nuestra atención. Y tener en cuenta que hay gente que tiene problemas en estos mecanismos defensivos y allí va el fumador, por ejemplo, que va a tener alterada la movilidad de las cilias o no va a tener epitelio ciliado porque tuvo, muy bien, ahí están las personas fumadoras, tuvo una bronquitis, tiene una bronquitis crónica o tiene una metaplasia, ¿se acuerdan que decíamos? Del epitelio, entonces no va a tener esos mecanismos de defensa. Ojo que es el fumador de tabaco y el fumador de marihuana, porque recuerden ustedes que lo que produce eso, las lesiones, más que la nicotina o el cannabis, es el compuesto, los humos del cigarrillo, ¿no es cierto? El dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que producen la combustión de estas sustancias. También les pone acá personas menores de 5 años, los niños. La neumonía es causa, ahora los números, estas estadísticas que ustedes colocan y que yo coloco son viejas ya, porque ahora va a tener que redefinirse con el tema del COVID la morbimortalidad, ¿no es cierto? Y se va redefiniendo dinámicamente. El año pasado era una cosa, se morían personas de cierta edad, ahora se mueren otras, porque son las que van teniendo contacto con este germen, que es un germen que no era del ser humano y que lo viene a afectar, si bien todavía la historia real nadie la conoce, todos hablan muchas macanas al respecto, pero es un virus nuevo, que de golpe la comunidad adulta se encuentra con un virus nuevo. Fíjense cómo reacciona el adulto frente a un virus nuevo, ¿no? Al que no tuvo contacto cuando era pequeño. Los menores de 5 años son niños que no han tenido contacto con todos los gérmenes y que están en crecimiento y que tienen una vía aérea en crecimiento, entonces también son
personal de riesgo, pero casualidad que ahora son los que tienen mejor evolución en relación a otras edades de la vida. De todas maneras, todavía no están las conclusiones con respecto al virus. Pero la neumonía por otros agentes es causa de muerte en países en desarrollo en niños menores de 5 años y sobre todo en lactantes, en niños menores de 1 año. En su momento, la bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio ha sido históricamente causa de morbimortalidad en el menor de 1 año, hoy especialmente menor de 6 meses. Actualmente eso no sucede por el aislamiento. Entonces, y la falta de escolaridad, de escuela común, lleva a que el lactante esté protegido de la infección de este virus. Pero este virus que hace muchísimos años azota a la población de lactantes todavía no tiene vacunas. Y los lactantes, cuando se afectan, muchos que tienen alguna alteración inmunológica, sobre todo los prematuros que han estado internados en las terapias, tienen mucha mortalidad por virus sincicial respiratorio. Y no hay vacunas, hay anticuerpos monoclonales para ese virus que son muy caros y que se destinan exclusivamente a la población de prematuros. Después tenemos a otros pacientes susceptibles, son los mayores de 65 años, que ustedes hicieron hincapié en la vacunación, y obviamente personas con enfermedades crónicas, dentro de ellas la diabetes es prevalente y es una población de altísimo riesgo por las alteraciones inmunológicas que tiene la persona diabética, las personas con hepatopatías. ¿Por qué? Porque el hígado es el que sintetiza gran cantidad de las proteínas que intervienen como mediadores inflamatorios. Los cardiópatas, porque van a tener un pulmón con edemas ya de por sí, que es un caldo de cultivo para muchos gérmenes. Los enfermos renales, los pacientes de cáncer que son inmunodeprimidos y que son personas de altísimo riesgo porque son inmunodeprimidos por la medicación que reciben, ni que hablar de si tienen cáncer de pulmón. Las enfermedades pulmonares crónicas, de las que vamos a hablar más tarde, como la bronquitis crónica, el enfisema, el HIV, la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida más grave, y por supuesto el desnutrido, o también la obesidad mórbida por el componente inflamatorio de los lípidos, especialmente cuando la grasa está acumulada a nivel visceral, o sea, a nivel peritoneal, en la cavidad abdominal. Estos son todos factores de riesgo para estas neumonías que llevan a la producción de neumonías más graves. Acá, y seguimos avanzando en la diapositiva, un gran aporte lo han hecho las vacunas, como ustedes acá han puesto, vacunación, que yo lo pondría paralelo a mantenerse, más que mantenerse alejado, yo diría tener elementos de barrera para evitar contagiarse, en el caso nuestro, y también en el caso de toda la comunidad, porque el uso de barbijo es fundamental para evitar que esas gotitas nos accedan. En el caso nuestro usamos el N95, que nos asegura mayor protección porque nosotros no podemos guardar la distancia de 1,5 metros, 2 metros que piden las normas, pero en sí la comunidad debiera respetar estas normas ante una persona que está con un cuadro respiratorio para evitar diseminar la infección, porque antiguamente, si ustedes recuerdan la anterior normalidad, había un engripado y todos tomábamos mate con él y después nos pescábamos la gripe. Actualmente estamos adquiriendo este hábito que cuando alguien está con una infección respiratoria, tratar de ambos, el que está con la infección para no contagiar y el otro, tener la distancia, no compartir el mate y ponerse un barbijo. Yo creo que esas normas, si hay algo bueno de todo esto, eso debiéramos incorporarlo como hábito.
porque si mantuviéramos esas normas, no hubiésemos tenido previamente todos los brotes de gripe, en los niños las bronquiolitis, que han sucedido históricamente. La vacunación para las neumonías, hay una vacuna que ustedes no nombraron, yo como pediatra se las puedo, no porque me las sepa todas, sino porque la he vivido incluso previo a la vacunación, que hay una bacteria que es el Haemophilus influenza, que generaba en mi época, cuando yo me formé como pediatra, numerosas neumonías, muchas con derrame pleural y con empiema, que es la presencia de pus en la cavidad pleural, que forma parte de las vacunas pentavalente o sextuple que se coloca en la lactancia, en el segundo, cuarto y sexto mes y al año y 3 meses. Uno de los componentes, después lean ustedes cuáles son los componentes de la pentavalente, antes era la triple, después fue la cuádruple, ahora es la pentavalente, incluso la sextuple, que tiene el Haemophilus influenza. El Haemophilus es un germen gram negativo que producía neumonías muy importantes y meningitis en los lactantes. Ahora, afortunadamente, gracias a la vacunación, y eso es un fundamento que lo podemos decir, a mi edad lo puedo decir porque yo viví la etapa previa a muchas vacunas. Lamentablemente la comunidad tiene poca memoria y entonces ahora surgen culturas antivacunas, pero realmente yo vi morir niños por neumonías a Haemophilus y hoy en día en zonas de baja cobertura de vacunación se mueren niños menores de 1 año por neumonías causadas por esta bacteria. Entonces, esa vacuna, ténganla en cuenta, porque es un gran aporte de nuestro esquema de vacunación. Lo que quiero aclarar que el Haemophilus influenza no es lo mismo que el virus influenza. El virus influenza o parainfluenza es un virus. El Haemophilus influenza es una bacteria. O sea que es otra vacuna, no es la antigripal, es la vacuna que está presente, bueno, ahí pusieron el esquema y se me fue, que se coloca al segundo, acá ven, en el segundo, en el cuarto y en el sexto mes, acá se coloca la pentavalente o la sextuple y a los 15 meses. Que me previene contra el Haemophilus influenza, que no es lo mismo que el virus influenza. El Haemophilus es una bacteria, que ahora pasó a la historia, pero es el Haemophilus de tipo B. Hay otros Haemophilus, pero son bacterias, Quiero aclarar eso. Poné la anterior, a ver si quedó algo para aclarar ahí. Bueno. Una buena alimentación, lógicamente, una buena hidratación también, no se olviden que las secreciones es agua, y es muy buena la higiene bucal, ¿no? Que por ahí en el lactante, la leche de madre, las inmunoglobulinas pasan con la leche y pasan la placenta también, por eso el niño chiquitito, el lactantito, tiene que recibir tantas dosis de vacuna, porque por ahí interfieren los anticuerpos de la madre con las vacunas que se colocan, que los anticuerpos maternos en la sangre del bebé están presentes casi hasta el año de vida. Y después pasan también a través de la leche de madre. Por eso hoy en día, en una mamá COVID que amamanta, no se suspende la lactancia, porque la mamá le transmite al bebé defensas contra anticuerpos contra el virus. Entonces, por eso no hay que suspender la lactancia. Mantener los recaudos. De todas maneras, pocas veces se puede evitar el contagio. Y los chicos que yo he visto han andado, los chiquititos, bastante bien hasta ahora. Al menos que yo haya visto, no he visto pacientes muy graves, pero bueno. Depende del estado inmunológico. No se olviden de los signos vitales. Es importante saber que la persona que esté hipóxica, además de que lo podemos pesquisar a través de la saturometría de manera indirecta, con el saturómetro, que ustedes saben que miden el porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno,
y siempre hay que relacionarlo con la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente. Una cosa es aire ambiente, en donde va a respirar al 21% de oxígeno, y otra cosa es si yo le aporto oxígeno, ¿no? Entonces, la saturación siempre la refiero al aporte de oxígeno que tiene el paciente. Otro signo es la taquipnea. El paciente hipóxico se pone muy taquipneico y muy irritable, con una sed de aire. Realmente, cuando ustedes dicen allí evitar situaciones de estrés o ansiedad, el paciente se pone, se excita por la hipoxia, y obviamente la postura es muy importante, porque ustedes de esta manera están produciendo un descenso de los diafragmas que permite que tenga menos esfuerzo respiratorio para descenderlos que cuando está en decúbito supino. Entonces, por eso siempre se eleva el tórax para que la acción de la gravedad contribuya a que este paciente pueda tener una mejor dinámica respiratoria, ¿no? Ver, también es importante si hay tiraje, si hay uso de músculos respiratorios accesorios que se ponen en marcha en estas situaciones. Y la cianosis, yo les diría que la cianosis ya uno llega tarde cuando hay cianosis. O sea, la hipoxia, no siempre, la hipoxia, si la quiero detectar precozmente, no tengo que esperar la cianosis. Hay palidez, hay taquipnea, hay taquicardia, todos signos, y obviamente la caída de saturación. No se olviden que la fisiopatogenia es muy parecida a la anterior. Hay una alteración del intercambio gaseoso que se produce por la inflamación que se da a nivel alveolo capilar. Acá le podríamos agregar, en el caso del COVID sobre todo, algo que preocupa mucho, y especialmente en la mujer embarazada o en la puérpera, o en las personas de riesgo, es el aumento de la coagulabilidad que produce. No se olviden que la inflamación está muy cerca también de la coagulación. Muchas veces los mecanismos inflamatorios desencadenan procesos de coagulación. No se olviden la coagulación intravascular diseminada. Entonces, a muchas personas se les da anticoagulantes sintomáticas, personas de riesgo, y ahora lo están haciendo a las embarazadas. A partir de la placentación de las 14 semanas de embarazo, se están colocando anticoagulantes, en este caso es la enoxaparina, porque los anticoagulantes orales atraviesan la placenta y generan toxicidad en el feto. Entonces se utiliza derivados del heparin. Se utilizan en forma preventiva, incluso se pesquisan mediante laboratorio este aumento de la coagulabilidad, porque también se ha visto que en la patogenia de esta enfermedad grave está la coagulación sanguínea, que complica las cosas realmente. Bueno, vamos a hablar de enfermedades obstructivas. Se caracterizan por el aumento de resistencia de los flujos aéreos. Las enfermedades pulmonares obstructivas son efisema, asma, bronquitis crónica, bronquiectasis. Efisema, aumento del tamaño de los espacios aéreos de los bronquiolos terminales. El aumento del tamaño de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, destruyendo las paredes donde se producen intercambios de gases entre el aire aspirado y la sangre. Se clasifican. ¿Cómo se clasifican? En efisema crónica, efisema panizar. Se ve afectado por los bronquiolos aspirados. Las lesiones se producen en los lóbulos superiores, en los segmentos aspiciales. Efisema panizar. Los acinos están aumentados de tamaño uniformemente desde el nivel de bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos terminales ciegos.
en los bordes del interior de los pulmones. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son tos, disnea y sibilancia. Las pruebas que se pueden llegar a hacer para diagnosticar son radiografía de tórax, gasotomía arterial y espirometría. El asma se caracteriza por una broncoconstricción reversible causada por la hiperrespuesta de las vías respiratorias a varios estímulos. Esta broncorespiración son como infecciones respiratorias, especialmente víricas, que se deben a exposiciones de esas vías a agentes irritantes como el tabaco y el humo. Bueno, estas se manifiestan en forma de sibilancias o sensaciones de falta de aire o presión torácica y tos. Y entre la fisiopatología de la enfermedad se debe a que es, bueno, como decíamos, una inflamación de las vías respiratorias que provoca una disfunción de las mismas, en parte por la liberación de mediadores inflamatorios potentes que participan en la remodelación de la pared de las vías que están afectadas. Los síntomas más comunes son tos, disneas y la sibilancia. Yo voy a hablar de bronquitis crónica, inflamación en los conductos bronquiales. Características son 3. Hipersecreción de los mocos que ocurre en la vía respiratoria. La inflamación, las sustancias inhaladas que provocan un daño celular y la infección. No es un rasgo iniciador de la bronquitis crónica, pero es importante. La bronquiectasis es la afección que daña las vías respiratorias y dificulta la dificultad de la mucosidad, dilatando y destruyendo los bronquios. Esto produce una inflamación y que, si no se trata con tiempo, puede causar una infección crónica. Ahí en la imagen se ve como el bronquio normalmente está conformado por las paredes, los cilios y los mocos, y debido a esta infección, esa pared de los cilios se ve degradada, afectada, ¿no? Debido al aumento del moco producido por las bacterias y destruyendo, y a la larga destruyendo la pared externa que puede provoca la inflamación. La obstrucción pulmonar restrictiva. Las enfermedades pulmonares son un grupo heterogéneo que transforman características por inflamación. Entre la anomalías se encuentra la reducción de la capacidad de difusión del volumen pulmonar. Enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Las causas pulmonares es desconocida, pero el análisis genético parece indicar la participación de neumoconiosis. Grupo de enfermedades crónicas del pulmón, que son como consecuencia partículas orgánicas inorgánicas. Macrófagos alveolares pulmonares tienen un papel central en la patogenia de una lesión pulmonar. Y sarcoidosis, una enfermedad multisismática de la etiología desconocida. Es la presencia de granulomas o calcificantes en varios tejidos. Los detalles incluyen concentraciones en el alto linfocitos. El pulmón se segrega citocinas dependientes. Por lo general, casi el 80% de la población tiene EPOC, que es por el cigarrillo o tabaco, o también por inhalar los contaminantes. Crónicas que se dividen en obstructivas y restrictivas.
Obstructivas, ¿qué quiere decir? Que está, como acá muestra acá este gráfico, esto sería un bronquio sano. Ustedes saben que los bronquios tienen en su constitución músculo, cartílago, el epitelio ciliado con células caliciformes, y por ahí tienen la principal función de conducir el aire a los alveolos, un aire filtrado por las cilias, con el moco que con la tos se expulsa al exterior. Entonces se trata de filtrar lo más posible. Por supuesto no todo se puede filtrar. Humidificado, porque es un epitelio muy calentito que tiene mucha circulación y tiene moco también. Y llega a la vía aérea el aire calentito a 37 grados y llega el aire húmedo. Por eso siempre que hay patología respiratoria uno humidifica. ¿Vieron? La vía aérea recomienda el vapor, o se hace la nebulización con solución fisiológica, o se les aportan muchas veces cloruro de sodio hipertónico, para que contribuir a que la vía aérea, y se le recomienda al paciente que tome mucho líquido, para fluidificar las secreciones. El paciente con fibrosis quística, por ejemplo, tiene una alteración de los mocos, unos mocos sumamente espesos, con una alteración grave en este componente que lleva a la producción de obstrucciones importantes y patologías respiratorias crónicas, por alteración de la secreción, de todas las secreciones y en especial de las secreciones respiratorias. En este caso, en las enfermedades obstructivas, voy a tener una obstrucción del bronquio. ¿Por qué? Ya sea por un aumento de las secreciones, como por ejemplo en la bronquitis crónica, incluso con pérdida de los cilios, si se trata, por ejemplo, de un fumador. Ustedes saben que la bronquitis crónica, una de las causas es el sujeto que fuma, y también puede haber la presencia de hipertrofia a nivel de las glándulas secretorias, edema y hipertrofia del músculo liso de los bronquios. Entonces se obstruyen. Cuando la persona entra el aire, después cuando quiere sacarlo, esto se cierra y el aire queda atrapado a nivel de los alveolos, y esto va a interferir en la renovación del aire pulmonar, va a acumular aire no oxigenada y la persona va a tener hipoxia y va a tener cianosis. Y por supuesto va a tener mucha tos para tratar de expulsar el moco. No sé qué otra diapositiva tenías. Dentro de las enfermedades obstructivas, acá dice, está enfisema, asma, bronquitis crónica y bronquiectasias, que son los que pusieron los compañeros. En este caso decía, la bronquitis crónica, ¿qué es? Si yo les digo bronquitis, ustedes inmediatamente me imagino que lo asociarán con tos y moco. Es la presencia de tos y aumento de secreciones. La definición es un diagnóstico clínico durante 3 meses, durante 2 años consecutivos. Esa persona tiene una bronquitis crónica. Que me produce una enfermedad obstructiva, porque como ya les dije, entra el aire y no lo puede sacar bien, y esto me va a generar un proceso inflamatorio que después me puede llevar a fibrosis y a un cuadro de hipoxia y cianosis, que nosotros clínicamente le llamamos el soplador azul, porque es una persona que tiene mucha dificultad para sacar el aire. Ustedes ven lo que se llama el tórax hiperinsuflado, y que está todo abotagado y cianótico, porque genera ese pulmón fibrótico una sobrecarga del corazón derecho y muchas veces una insuficiencia cardíaca derecha. Cuando produce por los procesos inflamatorios afectación de la vía aérea más pequeña, me va a producir un EPOC, igual que el enfisema.
El enfisema, que creo que está en la próxima diapositiva, no es la bronquitis crónica. ¿El enfisema qué es? Es una destrucción de las paredes alveolares, que recién las habíamos visto, distal al bronquiolo terminal. Si ustedes miran acá el gráfico, fíjense, acá viene un bronquiolo terminal y respiratorio, y acá todos los sacos alveolares y los alvéolos. Entonces, la destrucción de estas paredes distales a los bronquiolos respiratorios me produce el enfisema. Es como que hay un aumento del tamaño de los espacios porque se rompen las paredes. Entonces quedan como espacios así sobredistendidos en los que se va atrapando el aire y me va a generar un aire que no está, porque el aire residual que queda a nivel respiratorio normalmente se recambia con lo que yo ventilo. Acá no puede hacerlo por la obstrucción que se genera, y en este caso la persona va a tener hipoxia y va a respirar más rápido, lo que no va a producir cianosis, pero es una persona que va a tener las consecuencias de su hipoxia, pérdida de peso, y va a tener una postura especial porque no puede sacar el aire. Yo por ahí en mi PowerPoint tengo unas fotos, vamos a dejar de... Voy a compartir, entonces voy a sacar esta diapositiva. Esa es la diferencia que existe entre el enfisema y la bronquitis crónica. Después tengo el asma, que en el asma lo que la caracteriza también es un mecanismo, es una patología respiratoria crónica, pero que evoluciona desde generalmente la infancia en crisis, que son crisis de broncoespasmo periódicas por hipersensibilidad